Hay momentos en los que uno ya no sabe qué más orar. Te arrodillas, pero sientes que el cielo está cerrado. Hablas con Dios, pero todo sigue igual. Y empiezas a pensar que quizás el milagro que tanto has pedido no va a llegar. Que quizás Dios se olvidó de ti. O peor aún, que quizás no lo mereces. Porque llevas tanto tiempo luchando, esperando, aguantando en silencio, que tu fe ya no se siente como fe, se siente como desgaste. Y por fuera sigues funcionando, sigues trabajando, sigues sonriendo, pero por dentro estás al límite, con el alma cansada, con la esperanza hecha pedazos, con preguntas que nadie te responde. Y lo más doloroso es que has visto a otros recibir lo que tú llevas años pidiendo. Tú has orado, has creído, has esperado, pero el milagro no llega. ¿Te suena? Si algo de esto te está pasando, no cierres este video, no te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que tanto tiempo llevas esperando. Hoy no es un día cualquiera. Hoy Dios quiere entregarte palabras específicas, una oración que no solo consuela, activa, un salmo que no solo suena bonito, abre puertas que han estado cerradas por años, pero tienes que escucharlo hasta el final. Porque hay instrucciones que solo transforman cuando se entienden de corazón. Hay personas que están viviendo con el alma desgastada y ni siquiera lo saben. Van por la vida como si todo estuviera bien, pero por dentro algo está roto. No es solo el cansancio físico, no es solo el estrés. Es una carga invisible, un peso que no se ve, pero que está ahí, en el pecho, en la mente, en las noches sin sueño. Y lo peor es que uno se acostumbra. Te acostumbras a vivir esperando algo que no llega, a convivir con la frustración, a creer en promesas que parecen no cumplirse. Y eso también enferma. Porque no solo duele el cuerpo cuando estás al límite, también duele el alma. Duele esperar por un milagro que no aparece. Duele ver cómo los días pasan y nada cambia. Duele preguntarse si Dios sigue escuchando o si ya se cansó de ti. Y ahí es cuando empiezas a rendirte sin darte cuenta. Dejas de orar con fuerza, dejas de creer con la misma pasión, sigues hablando de fe, pero ya no la sientes igual. Y sin notarlo, te resignas. Pero hay algo que quiero que sepas desde ahora. Dios no te trajo hasta aquí para que te resignes. Te trajo para que actives, para que reacciones, para que recuerdes que Él todavía hace milagros, que lo que está detenido puede moverse, que lo que parece imposible para Él es rutina. Y si estás viendo este video, no es por casualidad. Dios te está llamando otra vez, no para que repitas lo de siempre, sino para que digas lo que Él quiere que digas. Porque hay oraciones que no abren nada y hay otras que abren el cielo. Hoy vas a aprender una de esas. ¿Sabes cuál es uno de los dolores más profundos y silenciosos que alguien puede cargar? Creer que Dios se olvidó de ti, que escuchó a todos, menos a ti, que respondió otras oraciones, pero la tuya la dejó en pausa indefinida. Es como si llevaras una petición amarrada al corazón, una promesa que le recordaste tantas veces al cielo, que ahora ya ni sabes si vale la pena seguir mencionándola. Porque cada vez que lo haces, duele. Duele volver a creer, duele volver a esperar, duele admitir que todavía no ha llegado. Y no es que hayas perdido la fe del todo, es que tu fe está cansada. Estás cansado de ver cómo a otros sí les llega el trabajo, la sanidad, la reconciliación, la respuesta, el milagro. Y tú sigues esperando, tú sigues orando, tú sigues creyendo con los pedazos que te quedan. Pero hay días, noches, temporadas enteras en las que parece que el cielo guarda silencio, en las que parece que Dios no tiene prisa, en las que todo el mundo te dice, ten fe, pero nadie tiene idea del peso que cargas por dentro. Y eso también es una forma de enfermedad, la del alma que espera y no ve, la del corazón que confía, pero empieza a apagarse. Y justo ahí, en medio de esa oscuridad suave que se siente como resignación, es cuando Dios irrumpe con luz. No con ruido, no con espectáculo, no con fuegos artificiales, sino con una palabra precisa, como esta. Una palabra que llega justo cuando estabas por rendirte, justo cuando estabas por dejar de esperar, justo cuando te empezabas a convencer de que tal vez el milagro no era para ti. Pero sí lo es, sí es para ti.
si es para este año, si es para este momento. Porque si estás escuchando esto ahora mismo, es porque Dios todavía tiene planes que tú no has visto, porque hay algo que Él está a punto de desbloquear, pero necesita que te posiciones, que no solo ores con tus labios, sino con tu corazón entero, que no solo creas por rutina, sino que te atrevas a declarar palabras que activen lo invisible, porque hay oraciones que Dios escucha, pero hay otras que Dios respalda, y lo que vas a escuchar hoy es una de esas. Por eso quiero que hagas algo ahora. Detente un segundo, respira, cierra los ojos si puedes y hazte esta pregunta en lo más profundo de tu alma. ¿Cuál es el milagro que tanto he estado esperando, pero que ya no me atrevo a pedir? Tal vez es una sanidad que los médicos no prometen. Tal vez es un hijo que se ha alejado de Dios. Tal vez es una deuda que te ahoga. Tal vez es paz, solo paz. Tal vez eres tú mismo, pidiéndole a Dios que te devuelva las ganas de vivir. Sea lo que sea, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Escríbelo como un acto de fe. Escríbelo como una confesión espiritual. Puedes escribir: este es el milagro que yo espero. Botsu. Ponle nombre, ponle forma. No lo guardes solo en el corazón, porque cuando lo escribes, lo entregas. Y cuando lo entregas, Dios empieza a obrar. Este espacio no es un video más, es un altar. Y hoy el cielo quiere leerte. Hay una verdad que muchos no se atreven a decir en voz alta, pero que tú has sentido en silencio más de una vez. Has estado tan enfocado en resistir, en seguir adelante, en aguantar un poco más, que ni siquiera te diste cuenta de cuándo fue la última vez que oraste con fe real. Porque no se trata solo de decir palabras bonitas, ni de repetir versículos como quien recita un poema de memoria. Se trata de creer en lo que dices, de saber que no estás hablando al aire, de entender que el cielo no se mueve por emociones ni por lágrimas sueltas, sino por la fe que se mantiene firme incluso cuando todo lo demás tiembla. Y quizás eso es lo que ha estado fallando, no tu amor por Dios, no tu deseo de cambiar las cosas, sino el nivel de fe con el que has estado esperando. Porque una cosa es esperar en silencio y otra muy distinta es esperar con expectativa. Y hoy, si estás aquí, no es para que sigas esperando como antes, sino para que recibas instrucciones. Porque Dios no solo entrega milagros, también entrega llaves. Y si no usas la llave correcta, la puerta no se abre. Así de simple. Por eso este video no es una casualidad ni un relleno de contenido espiritual. Es un mensaje urgente, una dirección divina, una activación que puede marcar un antes y un después en tu vida si decides creer con todo lo que te queda. Y quiero que entiendas algo con el corazón abierto. Hay oraciones que son como semillas que se siembran y tardan un tiempo en dar fruto. Pero también hay otras que son decretos. Oraciones que Dios puso en su palabra no solo para inspirarte, sino para protegerte, para empujarte, para romper cadenas que ni siquiera sabías que tenías. Oraciones que Él diseñó para esos momentos donde el alma ya no tiene fuerzas para inventar palabras, pero sí tiene fe suficiente para repetir lo que viene del cielo. Y hoy, una de esas oraciones va a ser tuya. No para que la escuches una vez y sigas igual, sino para que la tomes, la escribas, la ores todos los días, la creas en serio, hasta que el milagro se manifieste. Porque el milagro no siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega cuando tu fe está donde Dios la necesita. Y quizás ese momento es hoy. Y antes de seguir, quiero que lo hagas. Te lo digo con todo el amor espiritual posible. No mires este video en silencio. No te quedes como espectador pasivo. Este canal no es solo para ver, es para activar. Así que hazlo. Deja ahora mismo un comentario con una frase que venga de tu alma. No importa si es sencilla, no importa si no sabes orar perfecto. Solo escribe: Dios, este es el milagro que yo sigo esperando. Y completa la frase con tus palabras como te salga, pero escríbelo. Porque eso no es un comentario más. Es una declaración en público. Es una señal al cielo de que tú no estás rindiéndote todavía. Es un acto de fe que rompe el silencio del alma y le dice al mundo espiritual: yo sigo aquí, sigo creyendo y no me voy a rendir hasta ver lo que Dios prometió. Y ahora escúchame con atención, porque lo que viene a continuación no es cualquier cosa. Hay un salmo escondido en la escritura que ha sido usado por generaciones como llave para abrir milagros,
No es un salmo cualquiera, no es uno de los más mencionados, pero sí uno de los más poderosos. Un salmo que habla de restauración, de respuesta, de puertas que se abren cuando el corazón se alinea. Un salmo que no solo se lee, se activa. Y si estás dispuesto a recibirlo, si estás listo para orarlo con autoridad, si estás cansado de orar desde la desesperación y quieres empezar a orar desde la fe, entonces quédate, porque en los próximos minutos esa llave va a ser entregada. Pero antes, quiero que prepares tu corazón. Tal vez tú ya has dicho muchas veces, yo confío en Dios, pero si somos honestos, hay momentos donde esa frase ya no suena igual. No porque no lo ames, no porque hayas dejado de creer, sino porque hay días donde la espera se vuelve más pesada que la fe, donde las noches se sienten más largas, donde la oración se vuelve un murmullo y las lágrimas parecen no tener respuesta. Y es que cuando uno lleva tiempo esperando un milagro, cualquier silencio duele como si fuera rechazo. Y empiezas a preguntarte si estás orando mal, si Dios ya decidió que no, o si simplemente tu historia no tendrá el final que soñaste. Pero hay algo que quiero recordarte hoy, con todo el peso del Espíritu. Dios no ignora a los que esperan con el corazón abierto. Dios no se olvida de quienes claman desde la herida. Dios no retrasa sus milagros por capricho, sino por propósito. Porque a veces lo que estás esperando, Él lo está usando para pulirte, para fortalecerte, para prepararte. Porque el milagro que viene no es pequeño, no es un parche emocional ni una respuesta superficial. Es algo que va a cambiarlo todo. Pero para recibirlo, necesitas estar listo. Y por eso, antes de entregarte el salmo, necesito que escuches esto. No basta con repetir palabras. No se trata de decir versículos con la voz quebrada esperando que eso por sí solo lo cambie todo. Este salmo que vas a conocer hoy tiene poder real, pero ese poder se activa con una sola llave: la fe decidida. Esa fe que dice, aunque no sienta nada, creo. Esa fe que se levanta del suelo después de haber tocado fondo. Esa fe que ya no depende de cómo te va en el día, de lo que dicen los médicos, de lo que dicen los bancos, de lo que dicen los demás, sino de lo que Dios ya dijo en su palabra. Y Él dijo que para quien cree, todo es posible. ¿Tú crees? Y si estás dispuesto a creer, aunque sea con lo poco que te queda, entonces hazlo visible. Escríbelo, decláralo, suéltalo al cielo. Deja un comentario que diga simplemente: Señor, yo sigo esperando mi milagro con fe. Escríbelo como quien no se rinde. Escríbelo como quien le dice a su alma: aún estamos de pie. Escríbelo aunque no veas la salida, aunque no tengas fuerzas, aunque el milagro parezca cada vez más lejano. Escríbelo porque hay algo que se mueve cuando tú abres la boca en fe. Porque cuando tú hablas, el enemigo se calla. Porque cuando tú declaras, el cielo escucha. Y ahora quiero que respires hondo, que cierres los ojos por un instante y repitas esto en tu interior: Dios, si este salmo viene de ti, quiero recibirlo con el corazón listo. Háblame, guíame, enséñame a orarlo con fe verdadera. Estoy dispuesto. Porque en los próximos minutos vamos a entrar en una de las llaves más poderosas que el cielo dejó escrita para quienes se sienten olvidados, para quienes han estado esperando, para quienes ya no saben si seguir creyendo. Este salmo no es común, no es el más popular, pero es específico, y eso es lo que lo hace poderoso, porque fue diseñado para momentos como este, para almas como la tuya, para corazones que ya no quieren sobrevivir, sino ver milagros reales. Tal vez nadie lo sabe, pero tú lo has sentido. Ese vacío extraño al despertar, esa sensación de que algo falta, de que algo pesa, aunque no puedas explicar qué. No es tristeza exactamente, pero tampoco es alegría. No es dolor físico, pero tu cuerpo se siente cansado. No es desesperación total, pero has dejado de emocionarte por el futuro. Y así pasan los días, las semanas, incluso los años, como si estuvieras atrapado en una sala de espera donde el tiempo no avanza y las respuestas no llegan. Te dicen que sigas orando, que confíes, que Dios tiene un plan, y tú lo intentas, de verdad lo intentas. Pero hay una parte de ti que ya no sabe si sigue creyendo porque tiene fe o porque simplemente no le queda otra opción. Y esa parte, la que nadie ve, la que se esconde detrás de tu sonrisa automática, es la que Dios quiere tocar hoy.
porque es ahí, justo ahí, donde el milagro quiere entrar. Y no estoy hablando de un milagro mágico que lo resuelva todo en un segundo. Estoy hablando de ese tipo de milagro que empieza por dentro, que te renueva la fe, que te sacude por dentro, que te devuelve las ganas de vivir, que te hace volver a creer aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Porque hay milagros que sanan el cuerpo, pero también hay milagros que restauran la esperanza. Y eso es lo que muchos están necesitando ahora mismo. No solo una solución, sino un reinicio, un volver a empezar, un volver a creer, un volver a respirar con paz. Y para eso hay una llave, una oración, un salmo, uno que está por revelarse y que ha sido escondido a los ojos del ruido. Un salmo que no es solo para leer, sino para habitar, para declarar, para clavar como bandera en medio del dolor. Porque esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien activa lo sobrenatural. El que ora con fe, aunque le tiemble el alma. Y antes de seguir, antes de revelar lo que viene, quiero que escribas algo. No lo pienses demasiado, no lo racionalices, solo deja que salga desde lo más profundo. Deja un comentario ahora mismo que diga: Dios, no me he rendido. Todavía creo que ese milagro es para mí. Escríbelo como quien decide volver a tener esperanza. Escríbelo aunque sea entre lágrimas. Escríbelo aunque tengas miedo de ilusionarte otra vez. Escríbelo porque cuando tú te atreves a declarar que aún crees, el cielo se pone en movimiento. Escríbelo porque eso es lo que diferencia una oración pasiva de una oración que activa lo eterno. Y si quieres, escribe también cuál es ese milagro. Ponle nombre. Escríbelo como una petición abierta, como una oración pública, como una entrega real. Dios, sigo esperando esto, trentirá. Porque ese acto de escribirlo, aunque parezca pequeño, tiene poder. Porque no estás comentando un video, estás dejando una huella de fe en medio de la batalla. Estás enviando una señal al cielo. Estás diciendo: todavía creo que tú puedes hacerlo. Y quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a entrar en el Salmo. Pero no como se ha leído antes. Vamos a entrar en él como quien se mete en un refugio en medio de la tormenta. Como quien encuentra instrucciones precisas después de haberse perdido. Como quien recibe una llave que no abre cualquier puerta, sino la puerta exacta que has estado golpeando desde hace tiempo. Hay algo que muy pocos se atreven a admitir, pero que tú quizás llevas tiempo sintiendo. Que hay partes de tu vida que se han vuelto demasiado silenciosas. Lugares dentro de ti donde antes había ilusión, ahora solo hay eco. Deseos que antes te llenaban de energía, hoy ni siquiera los mencionas. Sueños que antes defendías con oración, hoy los escondes para que no duelan más. Y el problema no es que no quieras creer. El problema es que has estado esperando tanto tiempo, que ahora incluso la fe te pesa. Porque esperar duele. Duele ver pasar los meses sin señales. Duele seguir repitiendo las mismas oraciones sin ver frutos. Duele pedirle a Dios con la misma intensidad y sentir que nada se mueve. Y entonces te preguntas si estás haciendo algo mal, si te falta fe, si Dios ya cerró esa puerta para ti. Y aunque nadie lo sepa, aunque sigas yendo a trabajar, cumpliendo, sonriendo, ayudando a otros, tú lo sabes. Por dentro estás cansado. No del todo, pero lo suficiente como para empezar a apagar tu esperanza poco a poco. Y quiero decirte esto con el corazón en la mano. No estás mal por sentirte así. No eres menos espiritual. No estás fuera del propósito. Estás en proceso. Y ese proceso, aunque duela, aunque parezca eterno, no es el final. Porque Dios no escribe historias incompletas. Porque si Él puso en tu corazón el deseo de un milagro, no fue para frustrarte, fue para prepararte, para moldearte, para empujarte a un nivel más alto de fe. Porque los milagros verdaderos no ocurren en la comodidad, ocurren en la tensión, en el límite, en el lugar donde solo la fe se sostiene. Y si tú estás ahí ahora, si sientes que estás al borde, si te has dicho a ti mismo, una señal más y me rindo, entonces escucha esto. Esa señal es esta palabra. Esta es la forma en la que Dios te está diciendo que no te ha soltado, que todavía hay algo que quiere entregarte, que el milagro no está cancelado, solo está en camino. Y por eso, antes de revelarte el salmo que tienes que orar,
quiero que dejes escrita una frase que puede parecer simple, pero que en el mundo espiritual vale oro. Escríbela en los comentarios como quien deja una marca antes de una batalla. Dios, estoy agotado, pero sigo creyendo en tu milagro. Escríbelo sin miedo. Escríbelo aunque estés dudando por dentro. Escríbelo como quien pone su fe sobre la mesa, aunque esté rota en pedazos. Escríbelo porque esa declaración es un escudo. Porque mientras otros se callan por miedo a quedar decepcionados, tú decides hablar desde la esperanza. Porque el alma que todavía se atreve a pedir es un alma que todavía puede recibir. Y quédate, por favor, no te vayas todavía, porque estamos a punto de entrar en la parte más delicada, más poderosa, más reveladora de este mensaje. En unos segundos vas a escuchar un salmo que no es el más famoso, pero es uno de los más estratégicos para quien está en espera. Es un salmo que no habla de promesas vagas, sino de intervenciones concretas, de restauración, de respuesta, de acción divina. Pero antes de abrir esa puerta quiero que hagas esto. Piensa en el milagro más urgente que necesitas. Piensa en ese que no le has contado a nadie. Ese que a veces ni siquiera le pides a Dios porque temes ilusionarte. Ese que llevas escondido como un suspiro. Y ahora, susúrralo en tu interior. Dilo, nómbralo. Y cree que está a punto de activarse. Porque lo que viene no es poesía, es guerra espiritual, es estrategia, es cobertura, es llave. Y si estás leyendo esto todavía, es porque ese milagro también es para ti. Y ahora sí, abre tu espíritu, porque lo que estás por escuchar no es solo un conjunto de palabras antiguas, no es un texto bonito para inspirarte un momento, es un decreto, es una promesa escrita para momentos como este, para personas que han estado esperando, luchando, llorando, clamando en secreto, y que hoy, por fin, van a recibir la palabra exacta que puede cambiarlo todo. El salmo que Dios quiere que ores hoy, el que tienes que declarar con fe, en voz alta, con el alma de rodillas, es el Salmo 20. Escucha con atención. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Lo sientes? Porque este no es un salmo cualquiera. Es un salmo para los que están en medio del conflicto, para los que están siendo atacados en silencio, para los que han dado, han sembrado, han orado, han creído y están esperando que el cielo se acuerde. Este es un salmo que activa la memoria de Dios, que le dice al cielo: mira lo que he hecho, mira cómo he creído, mira cuánto he esperado. Y le responde: Él te dará conforme al deseo de tu corazón. Esa línea sola debería estremecerte, porque Dios conoce el deseo exacto, la petición exacta, el milagro exacto, ese que aún no has dicho en voz alta, ese que pensaste que era demasiado grande o demasiado tarde, y Él dice: yo puedo hacerlo. Y si este salmo está tocando algo dentro de ti, si al escucharlo algo en tu interior se activa, si sientes que es más que casualidad, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase Salmo 20, yo lo creo. Escríbelo con fe. Escríbelo como quien dice: este salmo es mío. Escríbelo como quien ya no va a ver la Biblia como un libro lejano, sino como una promesa viva, personal, urgente. Y si puedes, escribe también cuál es ese milagro que esperas. Escríbelo con detalle, escríbelo con honestidad, porque aquí no estás comentando un video, estás dejando una oración escrita que el cielo no va a ignorar. Porque el Salmo 20 no es para cualquiera, es para los que han estado en guerra, para los que han estado de pie aún sin fuerzas, para los que han esperado en medio del dolor. Y si tú eres uno de ellos, entonces este salmo tiene tu nombre. Quédate, porque lo que sigue es aún más profundo. Vamos a entrar verso por verso en esta promesa y a enseñarte cómo usarla como un arma de fe real. Ella se llama Clara, y quizás su historia se parece mucho más a la tuya de lo que imaginas. No es pastora, ni tiene una fe perfecta, ni se pasa el día escuchando predicaciones. Es una mujer normal, como tú, como yo. Tiene 42 años, 2 hijos, un trabajo estable y una carga interna que nadie más ve.
Hace 3 años empezó a orar por un milagro específico: la restauración total de su salud y de su economía. Había sido diagnosticada con una condición que no era grave, pero sí desgastante. Dolores que iban y venían, resultados que nunca eran concluyentes, médicos que no sabían decirle con certeza qué pasaba. Lo mismo con sus finanzas. Trabajaba sin parar, pero el dinero desaparecía como agua entre los dedos, siempre justo, siempre a última hora, siempre con el alma apretada. Y lo peor de todo fue cuando se dio cuenta de que, sin saber cómo, ya no estaba orando como antes, ya no lo hacía con ilusión, solo con rutina. Había entrado en esa zona peligrosa donde uno sigue creyendo pero sin esperar nada, porque duele demasiado esperar con el corazón abierto y que no pase nada. Un día, por puro cansancio, buscó en YouTube una oración para dormir. No buscaba una revelación, ni una palabra profética, solo quería consuelo, un alivio. Y apareció un video que hablaba de oraciones para activar milagros escondidos. No era largo, no tenía música emocional, no tenía efectos, pero tenía algo que la hizo quedarse. Alguien hablaba desde el alma, desde la misma herida que ella estaba cargando. Y ese alguien mencionó un salmo que Clara nunca había orado en su vida, el Salmo 20. Lo leyó, lo escuchó, lo escribió en un papel, lo repitió, no por emoción, no por show, sino porque algo dentro de ella le decía que esa era la llave, que ese salmo tenía instrucciones, y empezó a orarlo cada noche, con lágrimas, con cansancio, con dudas, sí, pero también con una fe frágil que se negaba a apagarse del todo. Pasaron semanas. Nada espectacular ocurrió al principio, pero su corazón empezó a cambiar. Empezó a dormir mejor, empezó a tener ideas nuevas en su negocio, empezó a sentir que su alma ya no estaba tan vacía, y entonces ocurrió. En cuestión de días recibió un diagnóstico nuevo. Los síntomas habían desaparecido, su cuerpo estaba limpio. Quizás fue el cambio de actitud, le dijo el médico, pero ella sabía que no fue eso. Fue el cambio de febrero, el cambio de postura, el cambio de oración. Y lo más impactante fue lo económico. Una deuda que llevaba meses arrastrando, de pronto fue cancelada. Una amiga que le debía dinero desde hacía años, de pronto apareció para pagarle. Un nuevo cliente entró sin que ella lo buscara. Todo se alineó, como si el cielo hubiese estado esperando que ella activara la llave correcta. Y no, Clara no se volvió rica, no se volvió famosa, pero su milagro llegó, el que pedía desde hacía años, el que ya no se atrevía a mencionar, el que guardaba en lo más profundo de su corazón. Y hoy, cuando le preguntan cómo lo logró, no dice grandes frases teológicas, solo dice esto: le creí a Dios y oré el Salmo 20 como si mi vida dependiera de eso. ¿Te imaginas que lo mismo pueda pasar contigo? ¿Te imaginas ver moverse eso que lleva meses detenido? ¿Te imaginas recibir una respuesta de la nada, una provisión inesperada, una sanidad que parecía imposible, una llamada que estabas esperando hace años? Porque sí, puede pasar, y no es por el video, ni por las palabras bonitas, es porque hay una promesa escrita que necesita ser activada. Y hoy, esa promesa está siendo entregada a ti. Por eso quiero que hagas algo que parece pequeño, pero en el mundo espiritual es gigante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: yo también quiero orar el Salmo 20 como Clara. Escríbelo con fe, escríbelo con intención, escríbelo como quien dice: Señor, no quiero ser espectador, quiero ser testimonio. Escríbelo por ti, por tu casa, por ese milagro que aún no llega. Escríbelo como alguien que se rehúsa a rendirse, porque el cielo se mueve cuando un corazón quebrado decide volver a creer. Y quédate, porque lo que sigue es más profundo todavía. Vamos a entrar verso por verso en este salmo, y te voy a enseñar cómo usar cada línea como una llave espiritual para abrir la puerta que has estado golpeando durante años. La historia de Clara no fue un golpe de suerte, no fue una coincidencia, fue una respuesta. Pero no cualquier respuesta. Fue el fruto de una decisión silenciosa, de una oración insistente, de una fe que, aunque venía lastimada, se mantuvo en pie. Porque lo que muchos no entienden es que los milagros no siempre caen del cielo como rayos de luz.
a veces llegan envueltos en procesos, en obediencia, en llaves espirituales que activan puertas invisibles. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Clara decidió orar el Salmo 20, no como quien lee un texto religioso, sino como quien clama desde el campo de batalla. Porque eso es este salmo: un clamor en medio del conflicto, una súplica desde la urgencia, una promesa para los que ya no tienen más que fe. Y al orarlo, no solo activó palabras, activó el respaldo de Dios. ¿Te diste cuenta de lo que dice el primer verso? Jehová te oiga en el día de conflicto. No dice, te oiga cuando todo esté bien. No dice, te oiga cuando tengas fe perfecta. Dice en el día del conflicto. Ese día donde nada parece tener sentido. Ese día donde sientes que ya no puedes más. Ese día donde tu alma solo alcanza a decir, ayúdame. Ese fue el día de Clara. Y tal vez ese sea el tuyo también. Un día donde ya no sabes cómo pedir, pero igual te arrodillas. Donde ya no sabes si orar o llorar. Así que haces las dos cosas al mismo tiempo. Y es ahí, justo ahí, donde este salmo cobra vida. Porque es en el conflicto donde Dios responde con defensa, con ayuda, con provisión, con memoria divina, con cumplimiento de deseos que el alma ya no se atrevía a pronunciar. Y cuando el verso dice, te dé conforme al deseo de tu corazón, no está hablando de caprichos, está hablando de esas peticiones que vienen con lágrimas. Esos milagros que no has publicado en redes ni has contado en voz alta. Ese anhelo escondido que solo tú y Dios conocen. Clara tenía uno, tú también. Y este salmo no solo reconoce ese deseo, lo honra, lo recuerda, lo saca del silencio, lo pone frente al trono. Por eso quiero hacerte una pregunta que va más allá del video, más allá del contenido, más allá de la rutina espiritual. ¿Todavía te atreves a pedir el deseo más profundo de tu corazón? ¿O ya lo enterraste bajo el peso de la resignación? Porque Dios no ha olvidado lo que tú pensaste que ya no valía la pena mencionar. Dios no ignora lo que tú guardaste como si ya no importara. Y hoy, a través de este salmo, te está diciendo, háblame de eso otra vez. Escríbelo, clámalo, cree, porque aún estoy a tiempo. Y si tú crees que este mensaje es para ti, si sentiste que la historia de Clara se parece a la tuya, si sentiste que este salmo está despertando algo que estaba dormido dentro de ti, quiero que lo escribas ahora. No lo pienses demasiado, no lo filtres. Solo deja un comentario que diga, Dios, este es el deseo profundo de mi corazón. Y continúa con lo que llevas tanto tiempo callando. Escríbelo con lágrimas si hace falta. Escríbelo como quien desempolva una promesa olvidada. Escríbelo como quien vuelve a hablar después de mucho silencio. Porque esa oración escrita no será ignorada. Porque lo que tú escribes con fe, el cielo lo transforma en milagro. Y si llegaste hasta aquí, no te vayas. Lo más fuerte está por venir. Porque ahora vamos a caminar verso por verso este salmo. Lo vamos a orar, lo vamos a activar, lo vamos a convertir en escudo, en espada, en decreto. Porque tu milagro está más cerca de lo que piensas. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Este verso no es una esperanza vaga, es un grito desde el campo de batalla. Dios no está distante, no está sordo, no está esperando a que seas perfecto para escucharte. Este versículo habla de un Dios que responde cuando más lo necesitas, no cuando más te sientes fuerte. Porque todos tenemos ese día de conflicto, ese día en que el alma se quiebra sin hacer ruido, en que el diagnóstico llega, en que la cuenta bancaria no alcanza, en que la discusión en casa se vuelve rutina, en que los pensamientos oscuros aparecen sin permiso. Y ahí, en ese día exacto, Dios promete algo: escucharte, no ignorarte, no darte la espalda, defenderte. Porque cuando el nombre del Dios de Jacob se levanta, ningún enemigo puede permanecer de pie, ni la ansiedad, ni la enfermedad, ni la escasez, ni el miedo. Él no solo escucha, Él interviene. Si este versículo toca algo dentro de ti, quiero que lo escribas. Deja un comentario que diga, Dios, este es mi día de conflicto. Y completa la frase, escríbelo con sinceridad. ¿Cuál es tu batalla ahora mismo? ¿Qué te tiene al límite? Porque cuando lo nombras, lo enfrentas. Y cuando lo entregas, Dios empieza a defenderte. Te
envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Este verso es una promesa directa de intervención sobrenatural. No habla de ayuda humana, habla de ayuda desde el santuario, desde el lugar sagrado, desde lo alto. Porque cuando tú ya no sabes a quién acudir, cuando nadie tiene respuestas, cuando el consejo de los demás ya no consuela, Dios dice: yo mismo enviaré ayuda, no desde la tierra, desde el cielo, ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda económica, ayuda física. Y no solo eso, te sostendrá, porque hay momentos en los que no necesitas soluciones rápidas, solo necesitas que alguien te sostenga para no caerte, y ese alguien es Él. Si tú necesitas esa ayuda divina hoy, déjalo por escrito, decláralo, escribe: Dios, envíame ayuda desde tu santuario, no puedo más sin ti. No es debilidad, es humildad, es fe, es rendición. Y cuando tú te rindes, Dios te sostiene. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Este verso habla de algo que pocos entienden. Dios no se olvida de tu sacrificio, de esas oraciones que hiciste en secreto, de esas veces que diste cuando no tenías, de esas noches en las que preferiste llorar con Él antes que rendirte. Dios recuerda cada semilla, cada acto de fe, cada paso de obediencia. Y lo más poderoso es esto: Él acepta tu entrega, aunque no haya sido perfecta, aunque hayas dudado, aunque hayas tropezado. Dios no mide tu esfuerzo por los resultados, sino por el corazón con el que lo diste. Escríbelo si sientes que Dios todavía tiene en cuenta lo que has sembrado. Di: Señor, haz memoria de todo lo que he entregado. No ha sido en vano, porque cuando Dios hace memoria, algo se activa en el cielo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Este verso es el alma del Salmo 20. Aquí está la promesa, la llave, la razón por la que estás viendo este video, porque Dios no solo te da lo básico, no solo responde lo superficial, Él va directo a lo profundo, el deseo de tu corazón, ese que no has dicho, ese que te da miedo pedir, ese que has enterrado por no volver a ilusionarte. Dios no lo ha olvidado, Dios lo conoce. Y si has estado esperando algo grande, algo imposible, algo que nadie más entiende, este verso es para ti. Por eso, ahora quiero que hagas algo con fe real. Deja un comentario que diga: este es el milagro que tanto he esperado. Y ponlo ahí, sin miedo. Escríbelo como si ya estuviera hecho. Escríbelo como quien le entrega al cielo el plano de lo que sueña. Porque Dios sí responde el deseo del corazón. Y sí, puede cumplir todo tu consejo, todo lo que has planeado con propósito, todo lo que has soñado para bien, todo lo que has proyectado pero no ha podido avanzar. Y si algo dentro de ti ha vibrado con este salmo, si sientes que estas palabras te han hablado como si fueran para ti solo, entonces no cierres este video sin responderle a Dios. Porque este no es un mensaje bonito, este es un llamado espiritual, una estrategia, una activación. El Salmo 20 no es poesía, es guerra, es promesa, es llave. Y hoy Dios te la está entregando. No todas las historias tienen un final rápido. No todos los testimonios llegan a tiempo para ser grabados. Ni todos los milagros ocurren como esperábamos. Y eso también es real. Y eso también es parte del proceso. Hay personas que oraron con todo su corazón, que sembraron con lágrimas, que declararon promesas con fe. Y aún así, no vieron el resultado que tanto esperaban. Y una de ellas se llama Sergio. Y aunque su historia no terminó como la declara, quizás es aún más poderosa, porque habla de una fe que no se apagó, incluso cuando no hubo respuesta. Sergio tenía 56 años. Su esposa había sido diagnosticada con una enfermedad agresiva. Él, que nunca había sido muy espiritual, comenzó a orar por primera vez en su vida con todo el corazón. No sabía mucho de la Biblia, no entendía todos los versículos, pero alguien le habló del Salmo 20 y lo empezó a orar todos los días, sin falta, a la misma hora, en el mismo rincón de su casa. Lo escribió en un cuaderno, lo subrayó, lo llevó en el bolsillo como un escudo, y su oración era simple: Señor, sana a mi esposa, te lo pido, haz memoria de mi clamor. Pasaron los meses. Algunos días mejoraba, otros empeoraba, pero él
no dejaba de orar, incluso cuando el diagnóstico se volvió más oscuro, incluso cuando los médicos decían que ya no había mucho más que hacer. Él seguía, no porque no tuviera miedo, sino porque había decidido creer hasta el final. Y un día, el final llegó. Ella partió. Y Sergio quedó con una mezcla que solo quien ha pasado por eso entiende: tristeza, amor, impotencia y una pregunta en el alma: ¿dónde estaba Dios? Pero algo profundo ocurrió. Sergio no se amargó, no se apagó, no se alejó. Al contrario, su fe se volvió más real que nunca. Porque aunque el milagro no llegó como él lo pidió, llegó en otro nivel. Su esposa se fue en paz, sin dolor, con una sonrisa, y en sus últimas palabras le dijo: Dios me respondió, aunque tú no lo veas aún. Él me escuchó, y esas palabras para Sergio fueron el milagro, porque desde ese día algo cambió. No dejó de orar, no dejó de leer el Salmo 20, pero ya no lo hacía para pedir, lo hacía para agradecer, porque entendió que hay milagros que no se ven en el cuerpo, sino en el alma, en la paz, en la fortaleza, en la esperanza que sobrevive incluso cuando parece que todo falló. Y por eso te cuento esto, porque quizás tú también estás pasando por una temporada donde oraste, esperaste, clamaste y no viste lo que esperabas. Y eso duele, eso confunde, eso sacude. Pero escúchame, eso no significa que Dios no escuchó, no significa que no se movió, no significa que te ignoró. A veces Dios está haciendo cosas que no puedes ver todavía, y otras veces te está fortaleciendo para que no se rompa tu fe, aunque el milagro tarde. Porque lo más valioso que puedes tener no es una vida perfecta, es una fe que no se rinde. Y si este mensaje te toca en un lugar sensible, si sientes que has estado cerca de rendirte porque nada está cambiando, quiero que hagas algo valiente. Escribe ahora en los comentarios: Dios, aunque no he visto aún mi milagro, seguiré creyendo. Escríbelo como una bandera en medio de la batalla. Escríbelo como quien decide no dejar que el dolor lo hunda. Escríbelo como quien dice: puede que no lo entienda, pero confío en ti. Escríbelo como una ofrenda de fe en tu día difícil, porque esa oración, esa fe en medio del silencio, esa declaración desde la herida, mueve más el cielo que 1000 oraciones con resultados instantáneos. Y si lo haces, si decides creer incluso ahora, entonces quédate, porque vamos a orar juntos. Vamos a declarar el Salmo 20 con una autoridad nueva, ya no como un deseo desesperado, sino como una promesa viva. La historia de Sergio nos enseña algo que pocos están preparados para escuchar: que a veces el milagro no llega como lo imaginamos, pero sí llega como lo necesitamos. Porque cuando él oraba el Salmo 20, no sabía que estaba siendo sostenido desde Sión. No sabía que mientras pedía una respuesta visible, Dios estaba haciendo un trabajo invisible en su interior. Y eso es algo que nos cuesta aceptar, que hay oraciones que no cambian las circunstancias, pero que sí transforman el corazón. Porque ese salmo no empieza diciendo: Dios te hará el milagro inmediatamente. Empieza diciendo: Jehová te oiga en el día de conflicto. Y a veces el verdadero milagro es ser oído cuando todo a tu alrededor grita que estás solo. Es sentir que no estás hablando al vacío. Es saber que aunque el cuerpo no mejore, aunque el problema no se disuelva, aunque la persona no regrese, tú fuiste escuchado. Y eso cambia todo, porque cuando el alma sabe que Dios está presente, el alma resiste, el alma aguanta, el alma sigue creyendo, aunque no vea, aunque no entienda, aunque duela. Y por eso este salmo sigue siendo válido incluso cuando el final no fue el esperado, porque es un salmo para el día de conflicto, no para el día del resultado. Es un salmo para el alma cansada, para el espíritu quebrado, para el corazón que todavía cree. Sergio no recibió el milagro que pidió, pero recibió uno más profundo: la certeza de que Dios estaba con él. Y esa certeza lo sostuvo como el Salmo promete, lo sostuvo desde lo alto, cuando ya no quedaba nada más a lo que aferrarse. Y eso, para quienes han amado, perdido, llorado, orado, también es victoria. Y ahora te pregunto con el alma abierta: ¿puedes creerle a Dios incluso cuando no entiendes lo que hace? ¿Puedes seguir orando aunque no veas respuesta inmediata?
puedes sostener tu fe incluso cuando el silencio parece eterno, porque si puedes, entonces ya estás viviendo el milagro. Porque la fe que sobrevive al fracaso es una fe que madura, que se afianza, que trasciende. Y eso es lo que Dios está formando en ti con este proceso. Y si esta reflexión habló directamente a tu historia, si alguna parte de tu corazón se removió con esto, si sentiste que estabas escuchando algo que no sabías cómo decir, pero que llevabas tiempo sintiendo, entonces déjalo escrito. Hazlo como un acto de entrega, de fortaleza, de verdad. Deja un comentario ahora que diga: Señor, aunque no entiendo, sigo esperando mi milagro en ti. Escríbelo con el alma si es necesario, porque cuando tú reconoces que tu fe sigue viva en medio del dolor, algo se rompe en el cielo, algo se activa, algo cambia, porque estás diciendo: yo no oro por emoción, oro porque sé quién eres. Y si llegaste hasta aquí, quédate, porque lo que viene a continuación no es cualquier oración, es un acto espiritual, una declaración, un pacto. Vamos a orar juntos el Salmo 20, verso por verso, desde la herida, desde la esperanza, desde la fe que decide seguir de pie. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Este verso es tan poderoso que debería estremecer tu alma, porque habla de alegría antes del milagro, de celebración antes de ver el resultado, de fe que se anticipa, de una alabanza que no espera buenas noticias para levantar la voz. Porque levantar un pendón, como dice el Salmo, era una señal de victoria. Era algo que se hacía después de la batalla, pero aquí se hace antes. ¿Lo ves? Este es el lenguaje de los que creen de verdad, los que declaran victoria antes de ver sanidad, los que dan gracias antes de recibir el trabajo, los que celebran antes de que llegue la llamada, la reconciliación, la respuesta. Y eso es lo que Dios está esperando de ti hoy. No que esperes a tener todo resuelto para hablar con autoridad, sino que lo declares desde la promesa, porque dice: conceda a Jehová todas tus peticiones, no algunas, no las fáciles, todas las que duelen, las que aún no se han dicho, las que crees que ya son imposibles, las que solo tú sabes. Y por eso te invito ahora a que actúes en febrero, no como quien pide, sino como quien ya lo recibió. Deja un comentario que diga: declaro con fe que Dios concederá mi milagro. Y completa con tu petición. Escríbelo como quien alza su pendón. Escríbelo como quien grita victoria antes de la batalla final. Escríbelo con confianza, aunque por dentro tiembles. Porque cuando tú hablas así, el cielo se mueve. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Este verso es la confirmación, la garantía, el recordatorio que necesitas justo cuando la duda empieza a susurrar que quizás no va a pasar, porque dice: ahora conozco, no ahora lo espero, no ahora lo imagino, lo conozco, lo sé, lo declaro como verdad. Jehová salva, Jehová responde, Jehová escucha con potencia, y no cualquier potencia, la salvadora, porque hay oraciones que se sienten como susurros débiles, pero son oídas por un Dios que responde con poder. ¿Lo crees? ¿Puedes decir con tu boca: yo sé que Él me va a responder? Porque cuando hablas desde ese lugar, desde esa certeza, incluso los ataques espirituales más intensos se detienen. Porque ya no estás orando desde la desesperación, sino desde la identidad. Y si este verso encendió algo dentro de ti, si algo te dice: esto es para mí, entonces escríbelo en los comentarios. Di con fe: ahora conozco que Dios me va a responder. Escríbelo con convicción. Escríbelo aunque no tengas pruebas todavía. Escríbelo porque ese acto de fe puede cambiar tu atmósfera espiritual completa. Escríbelo porque el milagro que esperas empieza a moverse cuando tú crees como si ya hubiera llegado. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquí el Salmo hace una distinción brutal. Hay quienes confían en lo que ven, en lo que pueden controlar, en lo que el mundo considera fuerte: dinero, posición, médicos, estrategias. Pero nosotros no. Nosotros confiamos en algo más alto, en algo más firme, en algo eterno. Confiamos en el nombre de Jehová, que es refugio,
que es torre, que es escudo. Y eso cambia todo, porque hay milagros que no van a llegar por el camino lógico. Van a llegar por caminos que solo Dios puede abrir, puertas que nadie más puede tocar. Por eso, si tu situación parece imposible, si ya agotaste los recursos humanos, si no sabes qué más hacer, estás en el lugar perfecto para un milagro, porque Él no necesita caballos ni carros, Él solo necesita fe. Y si tú has estado confiando más en lo visible que en lo invisible, hoy es el momento de cambiar tu postura espiritual. Escribe ahora mismo: Señor, hoy decido confiar solo en ti, aunque no vea nada aún. Escríbelo como acto de rendición, como quien entrega el control, como quien deja de mirar las estadísticas y empieza a mirar al cielo, porque a veces el milagro no tarda, solo está esperando a que dejes de depender de todo, menos de Dios. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Este verso es para los que han caído, para los que pensaron que ya no se iban a levantar, para los que han tenido temporadas donde no pudieron orar, donde se sintieron rotos, apagados, vacíos. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está diciendo: levántate, porque hay una fuerza que no viene de ti, viene de Él. Una fuerza que no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. Y cuando crees, te pones de pie. Aunque todo dentro de ti diga que no puedes, aunque las lágrimas te digan que te quedes en el suelo, aunque el dolor diga ríndete, la fe dice: levántate. Y si eso es lo que necesitas hoy, si llevas tiempo en el suelo espiritual, emocional o físico, este verso es tuyo. Escribe en los comentarios: hoy decido levantarme, no me rindo, mi milagro aún está por llegar. Escríbelo como quien da el primer paso fuera del pozo, como quien se agarra de Dios para ponerse en pie otra vez, porque el que se levanta vuelve a ver, vuelve a creer, vuelve a vivir. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este último verso es un cierre perfecto, una súplica y una seguridad al mismo tiempo. Es decir, te pido que me salves y sé que me estás oyendo. Es un eco de todo lo que tu alma ha estado diciendo desde el primer segundo de este video. Escúchame, Señor. Y Él te ha oído. Él no ha estado en silencio. Él ha estado escuchando cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Y no solo ha escuchado, va a responder. Y si este último verso te hizo temblar el alma, si sentiste que era el clímax de todo tu proceso, entonces termina este momento con una oración escrita, una oración simple, pero cargada de verdad. Escribe en los comentarios: Rey del cielo, escucha mi clamor y activa mi milagro. Escríbelo como pacto, como decreto, como señal, porque si tú estás aquí, no es para seguir esperando pasivamente, es para activar lo que llevas tanto tiempo pidiendo. Tal vez estás agotado, tal vez nadie lo ha notado, pero tú lo sabes. Estás sonriendo hacia afuera y quebrándote por dentro. Estás trabajando, caminando, publicando cosas en redes, pero por dentro estás esperando que algo pase, que Dios diga algo, que un milagro irrumpa en medio de este silencio largo y seco que te viene acompañando hace semanas, meses o incluso años. Tal vez sigues orando, sí, pero ya no lo haces con ilusión, sino con miedo. Miedo de ilusionarte otra vez. Miedo de que pase lo mismo de siempre, que nada pase, que la oración no funcione, que tu esfuerzo no sirva. Y lo peor de todo es que no se lo cuentas a nadie, porque temes que te digan que te falta fe, que no estás creyendo bien, que estás dudando. Pero la verdad es que tú sí crees, aunque te cueste, sí esperas, aunque te duela. Y eso es lo que Dios más valora, esa fe rota, esa fe cansada, esa fe que no brilla pero se mantiene viva. Y por eso estás aquí, no por casualidad, no por algoritmo. Estás aquí porque el cielo necesitaba recordarte que no te ha soltado, que tu oración, aunque silenciosa, fue escuchada, que tu lágrima, aunque no cayó en público, fue recogida, que tu milagro, aunque no ha llegado aún, sigue en camino, porque Dios no se olvida, Dios no falla, Dios no te ignora, Dios te sostiene. Y si has estado sintiendo que ya no puedes más, si has pensado en rendirte, si has dicho, quizás esto no era para mí, escúchame bien, sí es para ti, sí es tu tiempo, sí es tu palabra, sí es tu salmo.
Y no importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dudado, cuántas veces hayas querido apagarlo todo, sigues aquí. Y eso significa que no te has rendido. Por eso ahora quiero que dejes de fingir por un momento. Quiero que hagas algo real, algo espiritual, algo profético. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: estoy cansado, pero no me rindo. Este milagro todavía es mío. Escríbelo con el alma. Escríbelo aunque tengas lágrimas en los ojos. Escríbelo si te tiemblan las manos. Escríbelo como quien decide volver a creer. Porque cada vez que tú declaras eso, estás empujando el milagro un paso más cerca. Estás diciendo: sigo aquí, Dios, no me voy, no me rindo, te sigo esperando. Y si puedes, escribe también cuál es ese milagro. Ponle nombre, escribe: mi milagro es, o escríbelo por ti, por tu hijo, por tu madre, por tu salud, por tu economía, por tu paz. Escríbelo como quien hace un pacto, porque el cielo necesita ver tu fe escrita, el mundo espiritual necesita leer tu esperanza, y tú necesitas soltar esa carga de tu pecho, porque lo que viene a continuación es la oración, y no una oración cualquiera, es una activación, un acto de guerra espiritual. Vamos a orar el Salmo 20 juntos, vamos a declarar que lo creemos, vamos a hablar con el cielo como hijos, como guerreros, como quienes saben que el milagro está cerca. Ahora que ya escuchaste cada verso del Salmo 20, ahora que lo respiraste palabra por palabra, ahora que lo dejaste entrar en tus pensamientos, quiero que entiendas esto. Este salmo no fue escrito solo para ser leído, fue escrito para ser vivido, para ser usado como arma, como escudo, como clamor, como mapa. Porque lo que acabas de escuchar no es poesía bíblica, es estrategia espiritual. Este salmo tiene instrucciones para sobrevivir al conflicto, para no rendirse en la espera, para orar con poder cuando ya no hay fuerzas y sobre todo, para recordar que Dios no responde solo por compasión, sino también por alianza. Este salmo es para los días donde la fe no alcanza, pero el nombre de Dios te defiende. Para cuando los médicos no pueden, pero el cielo recuerda tu clamor. Para cuando nadie te escucha, pero Él sí. Para cuando todos confían en lo que tienen, pero tú decides confiar en lo invisible. Para cuando caes, pero te vuelves a levantar. Por eso tú no puedes dejar que este salmo se quede guardado en un cuaderno o en un video más que viste en YouTube. Tienes que declararlo, hablarlo en voz alta, memorizarlo, orarlo con lágrimas si hace falta. Tienes que abrir tu Biblia y leerlo como quien lee un código sagrado, porque eso es un código para sobrevivir al dolor y activar respuestas desde el cielo. ¿Cómo lo aplicas? Así, cada vez que sientas que ya no puedes más, vuelve a leer el verso 1. Jehová te oiga en el día de conflicto y dile: este es mi día, Señor, óyeme. Cada vez que pienses que nadie te puede ayudar, repite el verso 2. Te envía ayuda desde su santuario. Cuando sientas que tu esfuerzo ha sido ignorado, que tus lágrimas no valen, repite el verso 3. Haz memoria de mis ofrendas. Cuando dudes si todavía puedes soñar con eso que tanto anhelas, proclama el verso 4. Dame conforme al deseo de mi corazón. Y cuando te digan que estás loco por seguir creyendo, levanta la cabeza y di: yo me acuerdo del nombre de mi Dios, yo sigo en pie. Haz esto por 7 días. Léelo en la mañana, léelo en la noche, escríbelo si puedes, pónselo a tus hijos, léelo sobre tu almohada, sobre tus finanzas, sobre tu diagnóstico, porque cuando la palabra se activa con fe, el mundo espiritual no puede resistirse. Y si esta reflexión final te habló, si sientes que esto no fue casualidad, si algo dentro de ti te dice: esto es para mí, entonces déjalo por escrito. No solo lo pienses, decláralo, escríbelo, proclámalo. Deja un comentario ahora mismo que diga: voy a aplicar este salmo hasta que mi milagro se manifieste. Y si puedes, agrega cuál es ese milagro. Escribe: mi milagro es... No lo guardes. Escríbelo como quien lanza una oración al cielo, como quien planta una semilla, como quien firma un pacto con Dios. Porque cuando tú hablas con fe, el cielo escucha con poder. Y si estás listo, quédate, porque ahora sí, vamos a orar el Salmo 20, y esta vez no como oyentes, como guerreros, como hijos, como creyentes que ya no se conforman con sobrevivir, sino que deciden creer hasta ver el milagro con sus propios ojos.
Quizás mientras escuchabas la historia de Clara sentiste una mezcla extraña dentro de ti. Alegría por ella, pero frustración por ti, porque te viste reflejado en su proceso, en su lucha, en su espera, pero no en su final, porque tú sigues orando, sigues creyendo, sigues repitiendo salmos, sigues dejando comentarios, sigues diciendo amén desde el alma, y sin embargo, todo sigue igual. Y por dentro, aunque no lo digas en voz alta, te preguntas con el corazón en la garganta, ¿y por qué ella sí y yo todavía no? Y esa pregunta es la que más duele. No porque envidies a nadie, no porque no creas en los milagros de otros, sino porque también quieres el tuyo, porque tú también has llorado en silencio, porque tú también has sembrado con lágrimas, porque tú también te has aferrado a versículos cuando todo parecía perdido. Y el enemigo, astuto como es, empieza a susurrarte que quizás tú no eres digno, que quizás tu fe no alcanza, que quizás Dios te dejó en la lista de espera. Y eso destruye más que cualquier diagnóstico, porque no hay nada más duro que sentir que estás creyendo y que aún así no pasa nada. Pero escúchame bien, Clara no recibió su milagro porque fuera mejor, ni porque tuviera más fe, ni porque supiera orar más bonito. Lo recibió porque no soltó la promesa, porque siguió clamando cuando no sentía nada, porque oró el Salmo 20 con cansancio, pero también con convicción. Y eso es lo que tú tienes que entender hoy. La fe no se mide por los resultados inmediatos, se mide por la constancia, por la fidelidad, por la capacidad de decirle a Dios, aunque aún no ha llegado, sigo aquí, no me voy. Porque a veces el cielo se mueve lentamente no porque te esté ignorando, sino porque está construyendo un testimonio más profundo que el de Clara, más fuerte, más sólido. Porque cuando Dios retrasa algo, es porque quiere darte más de lo que pediste. Y quizás este es tu momento, el instante exacto donde tienes que tomar la decisión de no soltar la cuerda, de seguir orando el Salmo 20 como si fuera tu alimento, como si fuera tu oxígeno, de decirle a Dios, aunque no entiendo, no me rindo, aunque me duele, sigo creyendo, aunque otros ya recibieron, yo seguiré esperando lo que es mío, porque sí lo es. Ese milagro es tuyo, esa respuesta es tuya, esa promesa lleva tu nombre. Y si Dios ya lo hizo con Clara, si ya lo hizo con tantos, también puede hacerlo contigo. Pero necesitas permanecer, persistir, declarar y no ceder ante la comparación. Por eso quiero que ahora escribas algo con toda la sinceridad de tu corazón, no por protocolo, no por cumplir. Escríbelo como quien deja un grito de fe en medio de la espera. Deja un comentario que diga, Dios, aunque no lo he visto aún, yo sigo esperando mi milagro como Clara. Escríbelo aunque sientas que ya no tienes fuerzas. Escríbelo aunque estés tentado a callar. Escríbelo como quien dice, no me importa si otros llegaron antes, yo también llegaré. Y si puedes, pon también el nombre de ese milagro, ese que aún no llega, ese que sigues esperando con las manos vacías y el alma llena de fe. Escríbelo como quien planta una semilla. Mi milagro es Jobe. Ponlo ahí, escríbelo en voz alta con tus dedos, porque cada letra puede ser una declaración, cada palabra puede ser el inicio de una nueva temporada espiritual. Y si lo haces, si decides hablar en medio del silencio, quédate. Porque en unos segundos vamos a orar juntos. Y esa oración no será una despedida, será una activación, una llave, un pacto. No sé si te diste cuenta, pero el Salmo 20 no es el único lugar donde Dios promete defenderte en el día de conflicto. Esto no es un invento emocional para motivarte, está en toda la Escritura. Está escrito que cuando el alma se quiebra, Dios no se esconde, se acerca. Mira lo que dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Lo ves? Él no se aleja cuando no puedes más, se acerca. Él no te abandona cuando ya no tienes palabras, te busca. Y eso debería estremecerte, porque mientras tú piensas que estás orando solo, que estás llorando solo, que estás esperando solo, hay un Dios que está cerca, más cerca de lo que imaginas. Y si te preguntas por qué no ha llegado todavía tu milagro, quizás debas mirar otro texto. Isaías 60:22 dice,
a su tiempo yo Jehová haré que esto se cumpla pronto. Y sí, parece contradictorio, porque dice a su tiempo, pero también dice pronto. ¿Cómo puede ser? Porque para Dios el pronto no es calendario, es propósito. Él no responde cuando tú te desesperas, responde cuando todo está alineado para que el milagro no se pierda, no se dañe, no se derrumbe. Y si no ha pasado aún, es porque aún está madurando en lo invisible. Y tal vez ahora estás sintiendo eso, que hay algo que no ves, pero que está por romperse, como una nube que carga agua, como una semilla que está a punto de brotar, como una puerta que chirría antes de abrir. Tal vez sientes que estás justo ahí, en el umbral, y es normal que en ese punto venga más cansancio, más duda, más ruido, porque justo antes del cumplimiento, el enemigo siempre intenta sembrar resignación. Pero aquí está la promesa que debes repetir hasta que se te quede clavada en los huesos. Bienaventurado el que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. No dice el que oró más bonito, no dice el que nunca dudó, dice el que creyó. Creyó en medio del caos, creyó sin señales, creyó con lágrimas, creyó solo, creyó cuando nadie más entendía su fe. Y si tú te atreves a seguir creyendo ahora, entras en esa promesa. Por eso te lo vuelvo a decir, no estás viendo este video por casualidad. Dios está usando esta palabra para encender algo que se estaba apagando en ti, para recordarte lo que tú ya habías dejado de esperar, para devolverte al lugar donde todo comienza, la fe cruda, la fe rota, la fe que no necesitas sentir para seguir creyendo. Y si esto está tocando algo dentro de ti, si alguno de estos versículos te dio escalofríos, si sentiste que el Espíritu Santo estaba hablando a través de estas palabras, no te quedes en silencio, escríbelo, déjalo grabado, déjalo como señal, comenta ahora mismo: Señor, estoy al borde, pero sigo creyendo. Hazlo como acto de guerra, hazlo como un escudo, hazlo como quien dice: aunque el milagro no llegó hoy, lo voy a seguir esperando hasta que llegue. Y si alguno de los versículos te habló directamente, escríbelo también. Dilo con tus propias palabras. Dilo como quien responde al cielo: esta palabra era para mí. Porque cuando tú respondes con fe, el cielo responde con poder. Y si estás listo, ahora sí, quédate. Porque lo que viene es la oración final, y no será una oración suave, será una declaración, será un clamor, será la forma de decirle al cielo: no me voy de aquí hasta que tú te manifiestes. Ahora quiero que respires, solo eso. Detente un momento ahí donde estás. Cierra los ojos si puedes. Escucha tu propia respiración y date cuenta de que sigues aquí. Sigues creyendo, sigues esperando, sigues buscando a Dios, incluso con el alma rota. Y eso, aunque a veces lo sientas como fracaso, en realidad es una forma de victoria. Porque el mundo ha intentado robarte la esperanza, las noticias, los diagnósticos, los retrasos, las noches en vela, el cansancio que no se nota. Todo eso ha intentado apagar lo que tú sigues sosteniendo por dentro. Una fe que, aunque débil, sigue viva. Y esa fe, por pequeña que parezca, es más poderosa de lo que crees. No te juzgues por sentirte cansado. No te castigues por haber dudado. No te compares con quien ya recibió su milagro. No pienses que oraste mal, que esperaste en vano, que creíste demasiado. No ver si llegaste hasta aquí, si tu corazón sigue abierto, si tus ojos siguen mirando al cielo, ya estás más cerca de la respuesta de lo que imaginas. Porque a veces, la fe más pura no es la que grita con fuerza, sino la que susurra cuando todo parece perdido. A veces, el mayor acto de fe es no rendirse, incluso cuando no entiendes nada. Y hoy Dios ha querido recordártelo con este salmo, con esta palabra, con cada verso que tocó tu alma, porque tú no eres uno más. Tú no estás viendo esto por coincidencia. Tú eres alguien a quien Dios quiso hablarle personalmente. Tú eres el tipo de persona por la que Él se detiene, se inclina, se manifiesta. Aunque aún no veas la manifestación completa, Él ya está obrando. Aunque no lo sientas, Él no se ha ido. Aunque no tengas pruebas, tienes su promesa. Y eso basta para seguir caminando. Así que hoy puedes irte en paz.
No porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya te dio la palabra, ya te recordó que te escucha, ya te confirmó que está cerca, y eso es suficiente para dormir en paz, para respirar más liviano, para decir, aunque el milagro no se ha manifestado todavía, todo va a estar bien, Dios no ha terminado conmigo. Y si llegaste hasta aquí con el corazón tocado, con las emociones al límite, con el alma llorando en silencio, entonces cierra este momento con una última declaración escrita. Deja un comentario que diga: Señor, me voy en paz, porque sé que tú estás conmigo, aunque el milagro aún no llegue. Escríbelo con ternura, escríbelo como quien respira después de una tormenta, escríbelo como quien se suelta en los brazos de un padre que nunca abandona. Porque eso es lo que Dios quiere dejarte hoy. Paz. No cualquier paz. La que sobrepasa todo entendimiento. La que calma aunque no haya respuesta. La que consuela aunque aún haya espera. La que sostiene hasta que el milagro llegue. Y llegará. Créelo, escríbelo, decláralo. Tu milagro está más cerca de lo que piensas.